Gracias, entonces vamos a seguir con nuestra invitada, la doctora Ana Isabel Grijalva, que nos va a iluminar con esta exposición también muy relevante sobre el financiamiento a las actividades productivas en Sonora, 1897-1976. También celebramos y agradecemos justo la coincidencia de temporal o de nuestra periodización y bueno, el noreste de México otra vez dándonos acá pues el caso y el impacto real, si se quiere, o revisando el impacto real del factor financiero en el desarrollo productivo de la región. Voy a presentar a la doctora. La doctora Ana Isabel Grijalva Díaz es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa con especialidad en Historia Económica Regional. Entre sus áreas de interés está la historia de las empresas, empresarios y redes empresariales, historia de la banca y sistemas financieros, historia de la agricultura y redes de producción. La doctora es profesora investigadora del Colegio de Sonora en el centro, adscrita al Centro de Estudios Históricos de la Región y Frontera. La doctora es investigadora nacional, nivel 1. Tenemos varias de sus publicaciones, quisiera referir el libro de 2019, El Valle del Yaqui, Propiedad Privada, Explotación Agrícola, Organización Empresarial y Crédito, 1930-1980. El libro de 2017, Empresarios, Empresas y Actividad Agrícola en el Norte de México. El libro de 2016, Banca y Crédito y Redes Empresariales en Sonora, 1897-1976. El libro de 2010, Escaso Capital y Mucha Juventud, Empresarios Españoles en Sonora, 1890-1910. Pienso que con esto ya damos paso a la exposición de la doctora Ana Isabel, agradeciéndole mucho la participación hoy día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Natalia, Sergio, por invitarme a este seminario interinstitucional. Me parece pues muy importante que estemos abordando estos temas y que no los dejemos de lado. Agradezco pues muchísimo, ¿no?, que hayan considerado mi trabajo pues también parte de la tesis doctoral y que finalmente se publicó como libro, ¿no? Pues iniciaré con el financiamiento a las actividades productivas en Sonora, 1897-1976, cuyo objetivo general es analizar y explicar el financiamiento a las actividades productivas a partir del nacimiento, operación y pervivencia de la banca privada sonorense entre 1897 y 1976. Es el periodo precisamente de la banca especializada. El objetivo específico es explicar el funcionamiento y las operaciones de crédito o actividad financiera dirigida hacia las actividades económicas del Estado. Pues a lo largo de este estudio se logran percibir momentos muy importantes de quiebre, porque no fue lineal el proceso de desarrollo de la banca, tuvo pues varios altibajos. Entre ellos se identifica la primera etapa, que es la etapa de nacimiento, de crecimiento, cimentación y estructuración, cuando nace en 1897 con la Ley General de Instituciones de Crédito, y se cierra este periodo en 1913 precisamente con la intervención bancaria en el estado de Sonora, ¿no? Es algo particular que no ocurre precisamente en todo el país, pero acá en Sonora hay un proceso de intervención temprana en 1903. A partir del 13 y hasta 1924 existe un proceso de desarticulación y retroceso en las operaciones de crédito y en el nacimiento y en el desarrollo de la banca. A partir de 1925, gracias a la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y el nacimiento del Banco de México, existe un periodo de reestructuración y desarrollo
que muere o perece en 1942 con una nueva legislación de la banca especializada, donde se especifican algunos detalles, algunas cuestiones, y además da el nacimiento de las uniones de crédito como otro tipo de operaciones como las financieras y las aseguradoras. Entre 1942 y 1976, pues se observa un periodo de expansión. A partir del nacimiento de nuevos bancos, pero sobre todo la pervivencia de bancos que habían nacido en la década de 1920, finales del 20, principios del 30, se da este proceso de reestructuración, el cual pues florece de acuerdo también con el contexto nacional e internacional, estas políticas que van a beneficiar al desarrollo de la agricultura y algunos sectores productivos del país, pero sobre todo en el nacimiento y operación de las regiones agrícolas del estado de Sonora, pues que vienen muy vertiginosamente despuntando, ¿no? Y eso vienen de la mano algunas actividades productivas con el crédito y las operaciones bancarias. Iniciaremos con la etapa del crecimiento y estructuración, de la cimentación y estructuración, con la Ley General de Instituciones de Crédito, que precisamente dan la pauta para la creación de la banca de emisión a nivel nacional, y el estado de Sonora pues no se queda de lado. Crean el Banco de Sonora, que nace como un banco de emisión, y después es acompañado por el Banco Hipotecario. Esta actividad, estos bancos pues van a cerrar sus puertas en 1913 de manera forzosa. En 1897, cuando nace el Banco de Sonora, nace gracias a una confluencia de varios empresarios locales, comerciantes y ciertos ganaderos y agricultores que reúnen 100,000 pesos, ¿no? Un capital, pues para ese tiempo, 500,000 pesos, un capital para ese tiempo importante, y que después van a incrementar a 1,000,000 y después a 1,5 millones, ¿no? En este sentido, vamos a observar un hombre muy importante que es Ramón Corral, y que va a respaldar a otro grupo de sonorenses para la obtención de la concesión de un banco de emisión. Este nacimiento del Banco de Sonora como banco de emisión puede dar un respaldo importante en la economía sonorense, precisamente por la circulación de moneda y algunos billetes, ¿no? Y este banco pues fue un banco sano, operó sanamente hasta la desarticulación o algunas actividades crediticias que fueron impagables y que finalmente van a entorpecer su normatividad y su actividad. En 1911, cuando se está viendo que el Banco de Sonora pues está floreciendo con bastante ímpetu, nace también el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico con el único fin de financiar al sector agrícola. Y este objetivo era financiar el sector agrícola de estas regiones que estaban naciendo. Por una parte estaba la zona sur, ubicados pues a la altura del Valle del Yaqui, Navojoa, Guatabampo, pero también en la región agrícola de Hermosillo. Entonces estos bancos van a operar con importante número de créditos, pero también con ahorros y sistemas de pago hacia el extranjero y a nivel nacional. Pero lo más importante era el sistema de pagos hacia Europa. Observamos que el Banco de Sonora pues no nace prestando el mismo año dinero o hace gestiones de crédito, sino que les empieza a operar a partir de 1899, pues con una cantidad más o menos considerable, porque además hay que tomar en consideración que las personas o la población no era precisamente creyente de un sistema bancario. Se empezaba apenas a familiarizar con estos bancos, aunque ya había una sucursal y una agencia del Banco Nacional de México en Navojoa,
Después hay otra agencia del Banco Nación de México en Hermosillo. Aún así, estas agencias pues eran más que nada para depósitos y sistemas de pago, ¿no? Pero no tanto para la obtención del crédito como tal en ese momento. Pero lo que viene favoreciendo a esta generación de créditos es precisamente que los mismos socios y las familiares de estos socios pues tienen que ver con la obtención de autocréditos o de créditos muy cercanos a los miembros de los accionistas del banco. Entonces vamos a observar que sí hay un bajo nivel de créditos en los primeros años, golpea un poco en 1905 la cuestión del tipo de cambio, sobre todo la baja y la depreciación de la plata, y luego hay una especie de confianza para 1907, pero como vuelve a haber otra crisis en 1907 por la crisis la crisis minera y del cobre, entonces vuelve a bajar estos créditos, pero la confianza, como se observa en el gráfico, no se tiene del todo, y efectivamente con la Revolución Mexicana esa confianza decae nuevamente y se detienen los créditos, ¿no? En 1911 se tratan de recuperar, pero finalmente en 1913, cuando el Banco de Sonora es intervenido, detiene totalmente los créditos, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos estas operaciones de crédito del Banco de Sonora? Lo vemos dirigido pues hacia la agricultura, una buena parte, el 45%, a la ganadería tenemos un 39%, el comercio en ese periodo no era de tanto impacto como para solicitar crédito, porque el comercio pues de alguna manera lo operaban estas grandes compañías mercantiles que estaban por así decir, conectadas tanto con Mazatlán como con el puerto de San Francisco y algunas ciudades europeas, pues sí manejaban importantes mecanismos para ellas mismas autofinanciarse, y en este sentido, en este periodo, pues no tenía tanto impacto el crédito. La industria, estamos hablando en realidad de una industria muy pequeña para ese tipo de crédito, y la ganadería y la agricultura pues sí van a obtener un importante financiamiento en sus operaciones, ¿no? Por otra parte, el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, cuando nace en 1911, pues nace otorgando créditos porque era el fin, ¿no? Era el fin, se constituye con $1,000,000 y el fin era precisamente habilitar tanto a sus allegados, a sus miembros, a la parte de la élite empresarial, como a estos agricultores importantes de la región, ¿no? Estos agricultores pues que se atrevían a pedir créditos para sembrar trigo específicamente. Uno de los productos pues más importantes, que no solamente vamos a hablar del trigo, pero sí también del garbanzo, tenían un buen referente de pago tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, y por ello pues se atrevían a solicitar crédito al banco, ¿no? O vamos a observar que en definitiva las actividades financieras se detienen también en 1913 porque también está incautado este banco, ¿no? Vamos a observar que el mayor crédito que dio el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico es a la agricultura. Como les comentaba, precisamente estaba ahí en auge el trigo y el garbanzo, y el comercio pues de alguna manera en baja intensidad. Entonces tenemos que en Sonora estaban operando y daban servicio pues un número importante, ¿no?, de bancos. Tenemos que el Banco de Sonora pues tenía su sucursal en Hermosillo, o sea, la casa matriz, pero también tenía sucursal en Guaymas, en Nogales, y agencias en algunos poblados importantes, sobre todo los poblados que tenían impacto en la minería y en la agricultura, porque eran las dos actividades más importantes. También tenemos una actividad del Banco Minero de Chihuahua, el Banco Nacional de México, el Banco Occidental de México, que es el banco
el Banco de Culiacán, bueno, el banco tenía matriz en Culiacán, la Compañía Bancaria Mercantil de Cananea, el Banco de Cananea, el Banco de Oro Minin y el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico. O sea, teníamos una importante actividad financiera, bancaria, pero sobre todo para este tipo de actividades. Por ejemplo, los bancos de Cananea, de Oro Mini y el Banco Mercantil de Cananea, pues los utilizaban muchísimo para los sistemas de pagos con el extranjero. Aquí observamos, ¿no?, que efectivamente estas casas o estos servicios bancarios pues estaban ubicados en las áreas tanto agrícolas como mineras, ¿no? Vamos a ver los bancos ubicados en Cananea, en Nogales, en Altar y en Álamos. Entonces, esto en el distrito de Zaguaripa, porque precisamente es allí donde se requerían estos servicios bancarios para no tanto para otorgar créditos en el caso de la minería, pero sí, repito, para la cuestión de las operaciones de pago. En cuanto al financiamiento otorgado por todos estos bancos, observamos que tenemos una participación un poco baja al principio de créditos, y después tenemos una especie de incorporación de créditos a las actividades productivas, específicamente por el Banco de Sonora, el Banco Nacional de México y el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico. Hay que hacer referencia también que el Banco de Occidente tenía una importante, participación en algunas, para algunas actividades, ¿no? Voy a omitir el audio, por favor. Disculpen la interrupción, era un carro de sonido, ¿no? Aquí vemos que estas actividades productivas, ¿no?, o las actividades económicas que fueron financiadas, pues es la agricultura, ¿no?, una de las actividades más importantes. Y aquí retomo precisamente la participación del avío para el crédito, para el trigo, y en cierta medida para el garbanzo. El comercio empieza a tener esta importante participación financiera por las cuestiones, ¿no?, que tiene que ver con el envío y la recepción de productos. Entonces, yo supongo que para el periodo un movimiento financiero de 4.400.000 pesos me parece relevante, considerando un referente monetario de un peso por un dólar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí había una importante actividad económica para el caso de Sonora, considerando que no era un estado tan poblado y que no era un estado con ciudades desarrolladas como otras regiones, y que las áreas que estaban en operación o que tenían estos sistemas de servicios, pues en realidad tenían una acentuación más rural, ¿no?, que urbana. Y hay que tomar en cuenta pues este contexto para dimensionar este financiamiento de 4 millones. ¿Cómo vemos aquí la participación? ¿Qué banco participó más en esa actividad financiera? Pues operó el Banco de Sonora. Le siguió el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, el Banco Nacional de México, yo creo que por su confianza y porque además la agencia que tenía en Navojoa la cerró y la colocó en Guaymas, y después puso una sucursal en Hermosillo. El Banco Mercantil de Chihuahua también tuvo una participación un poco pues ahí importante, ¿no? En cuanto a los prestamistas privados, vemos que el crédito privado pues era el crédito que prevalecía antes de la llegada de la banca, ¿no? Y entonces habría que tomarlo en cuenta y tomarlo en consideración, porque era una manera de operar de forma alterna
a las actividades financieras oficiales e institucionales. Sin embargo, vamos a observar que algunas compañías mercantiles como Cosca García y compañía, la familia Echeverría, García Brincas y compañía, Roldán y Honrado, pues estas sobre todo las tres compañías mercantiles eran compañías ubicadas en Guaymas y que desde ahí otorgaban estos créditos, ¿no? Es muy importante también observar cómo Ramón Corral y la familia, Ramón Corral específicamente, por su acentuación política y sus redes de conexiones en la política, pero no solamente, sino también en la familia, es decir, tenía familiares de importante peso en el desarrollo de las actividades agrícolas y a través de ello, pues, otorgaba créditos de habilitación. Entonces, en realidad, muchos de estos créditos fueron otorgados con los pactos, con ventas, eran con pactos de compra-venta, eran créditos con pactos de compra-venta o más bien créditos otorgados con garantía hipotecaria o con a cuenta corriente. Estos créditos de a cuenta corriente son de alguna manera créditos que quedaban vivos durante la cosecha, cosa que hace el banco hoy, ¿no? O que hacen las instituciones, la banca de fomento, que es un crédito que va a quedar abierto mientras esté el proceso de cosecha y hasta al levantamiento de la misma, pues se concluye con el pago del producto, con el pago del crédito con el producto cosechado. Tenemos que la agricultura va a seguir siendo el principal crédito por parte de estas instituciones, de estas compañías mercantiles y el crédito privado, y que también, pues de alguna manera, el sector minero tuvo una participación, pues de alguna manera relevante para la obtención del crédito, ¿no? Aquí recuerdo el caso de la cuestión de la minería, pues necesitaban hacer algunas nuevas exploraciones y se otorgó el crédito para esas exploraciones mineras. Llegamos al periodo de desarticulación y retroceso, que es a partir de 1913 y 1924, donde hay una ausencia de normas y de regulación bancaria. Sobre todo para el caso de Sonora, ¿no? O sea, durante el periodo revolucionario, Sonora fue un golpe duro, un golpe drástico para los bancos que estaban operando allí, porque el gobierno interino de Pesqueira, pues, tiene la idea de intervenir a los bancos que estaban operando en el estado para solicitarles, la idea de intervenirlos era porque los bancos no le quisieron prestar préstamos, no le quisieron otorgar préstamos, y entonces Pesqueira lo que piensa es en intervenirlos, pero los socios y los asociados al banco, los miembros de los accionistas, pensaron en que esto no era posible y lo que hicieron de inmediato pues fue cerrar puertas y retirar los fondos del banco, ¿no? Entonces, cuando llegan a la intervención, se dan cuenta de que los bancos habían retirado sus fondos y también habían retirado sus reservas en metálico. Tenemos en este periodo el Banco de Sonora, el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, el Banco Nacional de México, el Banco Minero de Chihuahua y el Banco Occidental de México, pues estos fueron los bancos intervenidos y que de alguna manera, aunque estuvieron intervenidos, el gobierno de Pesqueira no pudo saquearlos o no pudo obtener recursos de ellos, ¿no? Por eso vamos a observar una desarticulación total en las operaciones de crédito. Solamente la compañía bancaria mercantil y agrícola de Sonora es la que va a empezar, porque la compañía bancaria mercantil y agrícola de Sonora nace en 1917 gracias a la ausencia de los bancos, y este es un banco, es una compañía bancaria que nace precisamente
por parte de uno de los políticos y revolucionarios, ¿no? Que es Francisco S. Elías, que viene siendo tío de Plutarco Elías Calles, y que después invita a Plutarco a formar parte de los accionistas, y finalmente incluyen también a Rodolfo Elías Calles al banco. Pero en realidad cuando Francisco S. Elías es uno de los ganaderos más representativos o más importantes de Arizpe o de esta región norte del estado de Sonora, cuando Francisco S. Elías funda el banco, pues en realidad lo funda con su suegro, su cuñado, con su suegro y sus cuñados, ¿no? Y al final, te digo porque hay que aclarar este punto, porque al final consideran que era un banco de Plutarco Elías Calles, y no es así. Es un banco de este político de antaño. Antes había sido porfirista, llegado a la revolución se convierte al ala revolucionaria y continúa, ¿no? Muchos años después en este ámbito de la política, ¿no? Y entonces este banco mercantil, compañía bancaria mercantil, pues va a otorgar créditos, pues para el cultivo de trigo, ¿no? Tenemos que hay una ley de desincautación en 1921 que va a permitir que el Banco de Sonora recupere su figura jurídica de banco, pero como banco de comercio, o sea, como un banco comercial, y por lo tanto pues van a desaparecer los bancos de emisión por los que se van a conformar, cuyas acciones y cuyo capital de todos esos bancos van a formar el Banco de México, y que finalmente estos bancos socios del Banco de México van a convertirse como bancos de comercio en las regiones donde estaban operadas como bancas de emisión. Es decir, aquellos bancos porfirianos o porfiristas que nacieron como bancos de emisión y que por alguna razón algunos pervivieron a la revolución y otros fueron desaparecidos por falta de circulante o por falta de referente en su circulante. En el caso de Sonora no, en el caso de Sonora había tenido saneadas sus cuentas hasta esas fechas, porque había estado a puertas cerradas, es decir, no había abierto sus operaciones, y llegado su momento, cuando le piden cuentas y se hace una inspección hacia el interior, pues se muestra como un banco saneado y un banco óptimo para formar parte de los bancos accionistas del Banco de México. Entonces, una vez recuperada su figura, el Banco de Sonora, pues vamos a observar que también va a operar algunos años, ¿no? Acá vamos a observar este comportamiento en este periodo de reestructuración y desarrollo de la banca a partir de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1925, que es la que le da la figura jurídica al Banco de México, pero así también a la nueva reestructuración de la banca, a la banca especializada, y sobre todo a un nuevo nacimiento de estos bancos mercantiles o bancos de comercio, ¿no? Pero sobre todo que esta primera etapa nacen como bancos mercantiles, ¿no? Entonces vamos a ver que en este nacimiento de nuevos bancos en la región tenemos el Banco Refaccionario de Occidente. Este banco fue creado por Álvaro Obregón y un grupo de garbanceros de Navojoa, los cuales se convierten en socios del banco y justamente fundan el banco para precisamente financiar y aviar el garbanzo. El Banco de Sonora se modifica a Banco de Sonora Refaccionario, que era la figura que debían adquirir como bancos, pues bancos especializados, ¿no? También nace la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola Sonora, como lo comenté hace un momento, que se convierte en Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario, y el Banco de Sonora se fusiona en 1928 con el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, porque finalmente al interior, entre los mismos accionistas,
En realidad eran los accionistas de un banco eran accionistas del otro banco, es decir, en realidad ambos bancos tenían casi los mismos números de accionistas y casi los mismos apellidos que operaban, ¿no?, al interior. Entonces se fusiona y se convierte en Banco de Sonora nada más, después se convierte en Banco de Sonora Refaccionario, y el Banco de Nogales, antes Banco de Agua Prieta, también se fusiona el Banco Refaccionario de Occidente con el Banco del Pacífico. El Banco Refaccionario de Occidente perece tras la muerte de Álvaro Obregón en 1928, y hacia 1932 lo asume el Banco del Pacífico, porque el Banco Refaccionario le debía una importante cantidad de crédito al Banco del Pacífico, y no sé si confundí. El Banco Refaccionario de Occidente le debía al Banco del Pacífico porque el banco generado por Álvaro Obregón, pues había solicitado créditos, ¿no?, para financiar el garbanzo, créditos que el mismo banco no podía sostener. Y entonces se apoya del Banco del Pacífico, y a la muerte de Álvaro Obregón, pues como no había cómo recuperar esos créditos, lo que hace es fusionar el banco, ¿no? Y ahí entendemos también una parte importante donde Abelardo L. Rodríguez era también accionista importante del Banco del Pacífico, y que a través de esas articulación de amistad, de compañerismo, política, etcétera, es que se van otorgando esos créditos, ¿no? Y un banco muy importante que nace en 1936 en el Valle del Yaqui o en Ciudad Obregón es el Banco Agrícola Sonorense. El Banco Agrícola Sonorense está constituido por todas esas asociaciones agrícolas, asociaciones de productores, ¿no? Asociaciones de productores agrícolas que le van a dar cuerpo al Banco Agrícola Sonorense, y que en realidad va a estar una gran mayoría de estos agricultores del valle, y van a tener un respaldo, ¿no? Van a tener un respaldo institucional muy importante para la operación de crédito, para la obtención de créditos, y que en la creación del banco es muy importante esta creación, porque nace hipotecado. Este banco nace con una deuda, aunque dice que tiene un capital de 1.500.000 pesos, en realidad solo habían pagado al Banco de México 500.000 pesos y le debían 1.000.000. Y ese 1.000.000 lo iban a pagar con un porcentaje importante al levantar la cosecha de trigo y de garbanzo. Entonces era muy importante los dos productos agrícolas que se estaban comprometiendo para terminar de formar el Banco Agrícola Sonorense, y que finalmente lo logran, y es un banco que va a pervivir, como lo vamos a ver, como una de las figuras financieras importantes hasta la nacionalización de la banca. Pero no me adelanto, continúo con estas operaciones. Hacia 1941 perecen algunos bancos, como el Banco de Sonora, deja de funcionar en 1933, muere finalmente por algunos adeudos impagables, y porque el Banco de México lo incautó y lo obligó a pagar, ¿no? O sea, es decir, estaba operando sin referente monetario y además tenía adeudos impagables desde el Porfiriato. El Banco de Sonora entonces muere en el 33, ya para 1941 ya no estaba operando. El Banco del Pacífico pues ya se había funcionado con el Banco Refaccionario de Occidente, y es el que opera como Banco del Pacífico, con matriz en Nogales, con sucursales en Magdalena, Hermosillo y Ciudad Obregón, y agencia en Agua Prieta. El Banco de Nogales finalmente se convierte en un banco muy, muy, muy importante, que nace como Banco de Agua Prieta en 1905, se convierte en 1928 como Banco de Nogales, y finalmente lo vamos a ver cómo se va a transformar también más adelante. El Banco de Cananea sigue perviviendo, pero de alguna manera vamos a tener aquí dos figuras institucionales de la banca de desarrollo,
que van a apoyar a estos bancos y que van a apoyar al sector productivo del Estado, que es el Banco Nacional de México, que cada vez tiene más fuerza y más influencia, y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, ¿no? Estos bancos, pues, son muy importantes para las regiones del valle, los valles sonorenses que se estaban abriendo en este periodo. Aquí tenemos pues una fotografía, un retrato de dónde estaban esas casas matrices y dónde estaban. Se ve un poco desarticulado hasta 1941, pero porque hay ajustes, ¿no? Hay ajustes de alguna manera, la crisis del 29 que se prolonga hasta 1934 para Sonora, porque va a tener un impacto en la recepción de un número importante de braceros que van a venir de regreso. Va a tener un impacto muy importante en la parte social con la deportación de los chinos y porque los chinos de alguna manera van a causar, ya tenían arraigo en el Estado y van a causar pues una desarticulación social importante y va a haber otros aspectos, ¿no? Que van a causar un movimiento económico y social que finalmente apenas vienen como una especie de recomposición para finales de los 30 y principios del 40, ¿no? Entonces vemos que estuvo muy raro, estuvo muy extraño este comportamiento de financiamiento de la banca privada, este circulante crediticio pues no fue de lo más conveniente, sino que es un poco extraño el comportamiento donde parecía que ya iba a tener confianza, vuelve a caer la confianza por estos procesos que está viviendo el país y el Estado, sobre todo el Estado de Sonora, pues es muy importante para Sonora estos movimientos sociales, porque Sonora recibe un número importante de braceros que vienen de regreso a trabajar a los campos y que vienen solicitando tierra. Pero por otra parte se estaba deportando a los chinos y hace un movimiento tremendo en el Estado, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigió? Aunque fue un monto de 7.700.000 pesos, o sea, un monto muy pequeño registrado, o la muestra así lo dio ante notarías, vemos que la agricultura sigue perviviendo, sigue teniendo la mayor importancia porque la agroindustria pues también tiene un importante número de recepción de este tipo de crédito, ¿no? Es decir, dentro de la agricultura el trigo es lo más importante, ¿no? Y luego vamos a observar quiénes estaban operando al final entre 1925 y 41 y vamos a ver que el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco de México pues tienen muy importante competencia con el Banco de Sonora Refaccionario y que pues viene también a apoyar al Banco Nacional de México y viene a intercalar, es decir, el Banco de México también estuvo presente aquí con algunas participaciones para la apertura de ciertas tierras de cultivo en la costa de Hermosillo, ¿no? Y también en algunas en el Valle del Yaqui y Navojoa, o en el Valle del Mayo. Es decir, aquí vemos del Banco de México 1.300.000 pesos, pero no perdamos de vista que 50.000, 70.000 pesos era una cantidad importante para la recepción de créditos. Y lo mismo vamos a ver para el Banco Nacional de Crédito Agrícola, donde estos agricultores ya recibieron este financiamiento para la compra de motores, la compra de tractores, maquinaria, accesorios agrícolas, trilladoras, etcétera, ¿no? Entonces, ya no es solamente son créditos de avío, ¿no? Estamos hablando ya también de la perforación de pozos hacia 1941. Y aquí tenemos prácticamente la última etapa en la que yo estudié, que es la expansión y consolidación de la banca, que es de 1942 al 76, donde concluye la banca especializada, y que de alguna manera, pues esta articulación entre la banca y entre los empresarios, o entre los agricultores y empresarios, que se van formando, que se van consolidando como empresarios al momento de ser accionistas de los bancos y además de formar parte de las compañías mercantiles,
pues se van perfilando, ¿no? Y en este periodo, pues la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, pues van a dar un respaldo institucional, pues más importante todavía para estos agricultores o estos empresarios agrícolas que estaban ya muy compenetrados con el desarrollo de las actividades, sobre todo porque ya había una diversificación en la producción agrícola y que tienen ya un importante impacto en el extranjero con la producción, ¿no? Entonces, vamos a observar que en 1942 nace el Banco Ganadero y Agrícola. El Banco Ganadero y Agrícola nace o renace como Banco Ganadero y Agrícola porque recordemos al Banco Mercantil y Agrícola, que era de Francisco S. Elías y que de alguna manera pues tuvo que morir. Esta es una historia distinta, tiene una historia muy particular el Banco Mercantil y Agrícola, y que tiene que morir, ¿no? Por algunas cuestiones donde finalmente tiene que ver allí Plutarco Elías Calles y todos los callistas y los anticallistas, y entonces por esa razón muere el banco y finalmente muere en el 38 y Francisco S. Elías pues no se quedó pues tranquilo de manos cruzadas o de brazos cruzados, sino que al final busca renacer y genera y crea el Banco Ganadero y Agrícola. Cuando nace el Banco Ganadero y Agrícola, ya no incluye a Plutarco Elías Calles, ni tampoco incluye a su hijo Rodolfo Elías Calles. Pero sí incluye a un número importante de agricultores, un número importante de ganaderos de la región, y que finalmente el Banco Ganadero, aunque da créditos de habilitación y avío a un número importante de agricultores de la costa de Hermosillo y de la región del Yaqui, se dedicó prácticamente a fomentar la ganadería en la sierra, ¿no? Entonces, esta participación del banco, pues va a ser muy, muy importante, como lo vamos a ver también a lo largo de este periodo. Aquí también tenemos el nacimiento de estos bancos mercantiles, el Banco Mercantil del Yaqui y el Mayo, que después se convierte en Banco de Comercio del Yaqui y el Mayo. Recordemos que cuando nacen los bancos mercantiles bajo esta figura, nueva ley bancaria del 42, nacen precisamente por esa necesidad y que yo creo que cada vez más los sonorenses van teniendo confianza en el quehacer productivo, ¿no? En el Banco Mercantil del Yaqui y el Mayo se trata precisamente de la incorporación de estos agricultores y que forman este banco, ¿no? Al principio, tómese nota que todavía no estaba Manuel, el dueño de Bancomer aquí. Más adelante se incorpora cuando se convierte en Banco de Comercio del Yaqui. Ya, si me recuerdan el nombre de cómo se apellida Manuel, el antiguo dueño de Bancomer, les agradeceré. Después se incorpora tanto en el Banco Mercantil de Sonora como en el Banco Mercantil del Yaqui y el Mayo, el Banco de Comercio del Yaqui y el Mayo, y el Banco de Comercio de Sonora se incorpora este señor, ¿no? Este importante empresario dueño del banco de Bancomer. También el Banco de Iglesias, yo creo, ¿sí? Manuel Iglesias. Así es, gracias. Manuel Iglesias se incorpora como accionista, pero después los compra, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que finalmente no nacen solos. O sea, los bancos mercantiles de Sonora nacen de manera autónoma sin la presencia de Manuel Iglesias. Y después se incorpora Manuel Iglesias a ellos, ¿no? Y también lo mismo pasa con el Banco de Nogales, con el Banco de Nogales, donde al principio no estaba incorporado el dueño de Banamex y Ocete, y después se incorpora allí como accionista, y que finalmente logran no los absorben del todo, pero se hacen parte de una cadena, ¿no? Si el Banco de Nogales después se convierte en Banco Mexicano de Nogales,
y después en Banco Mexicano del Norte, ¿no? El Banco de Cananea pervive como Banco de Cananea y el Banco del Pacífico, pues después desaparece más adelante, como en 1970, aproximadamente 68-70, lo asume un banco de Guadalajara y le pierdo la pista, porque no sé exactamente qué banco, qué banco se fusiona, con qué banco se fusiona el Banco del Pacífico. El Banco de Cananea pervive, el Banco de Nogales pues va a tener esta importante participación y los vamos a ver como el Banco Agrícola Sonorense, que igual va a seguir operando, y después los bancos mercantiles se convierten en bancos de comercio. Entonces, hacia 1965 vamos a ver cómo van expandiéndose en casas, en sucursales, estos bancos. La casa matriz pues están en las áreas de operación más importantes como Cananea, Obregón, Nogales, Hermosillo y Ciudad Obregón y Hermosillo, ¿no? Son los bancos de comercio que van a estar allí presentes, ¿no? Y con sus sucursales de manera muy importante en las partes puntuales del estado, ¿no? Y finalmente vamos a tener que para 1976 el Banco Internacional del Noroeste el Banco Agrícola de Sonora, el Banco Agrícola Sonorense se convierte en Banco Internacional del Noroeste hacia 1971, ¿no? Y lo mismo del Banco Mexicano de Nogales se convierte en Banco Mexicano del Norte. Ahí ya vamos a ver a OCETE dentro, muy involucrado también como parte del cuerpo del Consejo de Administración de este banco. El Banco Ganadero y Agrícola no pierde su esencia. El Banco Ganadero y Agrícola cada vez se fortalece más precisamente por estos agricultores y vamos a ver también la captación de recursos. El Banco de Comercio de Sonora sigue operando y el Banco de Comercio del Yaqui y el Mayo siguen operando todavía hasta 1976, ¿no? Es decir, aunque está ahí Manuel Iglesias, pues los accionistas fundadores no abandonan el banco, ¿no? Entonces vamos a observar cómo van creciendo las casas matrices y además los servicios bancarios en toda la franja costera donde se requiere precisamente estos servicios y en el área serrana donde está la minería, pero también la ganadería, ¿no? ¿Cuáles son los bancos que operaban con mayor facilidad? Pues aquí vamos a ver una gran competencia entre ellos, ¿no? O sea, vamos a ver los bancos mercantiles operando con importante participación, ¿no? El Banco Ganadero y Agrícola pues tiene una importante participación, los bancos de comercio, el Banco Agrícola Sonorense o el Banco Internacional Internacional del Noroeste. Va a tener una importante participación, es decir, va a estar un poquito pues equitativa esta manera de otorgar créditos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? unas grandes sumas entre todos los bancos, entre todos estos bancos y las uniones de crédito, pues van a operar de manera financiera con 1.700 millones de dólares. Esta suma ya vamos a ver un cambio totalmente en este boom agrícola que se da en toda la costa de Sonora, porque eran tierras prácticamente recién abiertas a las áreas de cultivo, eran distritos de riego recién formados. Aquí fue muy apoyado por las uniones de crédito que fueron respaldadas, ¿no?, por estos agricultores y que operaron, por así decir, con esta ayuda de la banca de fomento, pero sobre todo la banca privada que otorga como banca de primer piso y que apoya también no solamente de manera directa a los agricultores, sino también a las uniones de crédito. Una parte muy importante, y por qué incrementa el crédito aquí, es porque incrementa también la producción no sé si a 400% de la producción de trigo,
y pues retumba de manera pues muy espectacular la participación de la producción de algodón y la exportación de algodón en el estado de Sonora. Es decir, aquí tenemos un financiamiento del algodón o al algodonero que va a despuntar, o sea, sin precedente, esta movilidad de capitales, ¿no? Y estos bancos hay que tomar en cuenta que también van a convivir con las despepitadoras que estaban pues también otorgando créditos con muchísima facilidad para captar este algodón de regreso, ¿no? Y de alguna manera eran los dos cultivos. Podríamos estar hablando de que el bicultivo en Sonora, trigo y algodón, casi en toda la costa, es decir, desde San Luis Río Colorado, Caborca, la costa de Hermosillo, el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, toda esta región, pues prácticamente eran los principales cultivos, eran los que tenían casi el 80% del área cultivada entre ambos cultivos, ¿no? Entonces, muy poco garbanzo, se había abandonado el arroz, muy poca hortaliza. ¿Por qué? Porque se le estaba apostando al 100% a que el algodonero y además el crédito que operaba la banca de fomento, pero el crédito que otorgaba también la banca privada, pues era condicionado a que sembraras crédito, ¿no? Entonces hay que ver también cómo el crédito no estaba a la libre demanda, sino que estaba condicionado a un cultivo específico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este comportamiento como entre 1960 y 65, pues como que trata de caer, pero hay un despunte a partir de 1965 y que va a permanecer este crédito en todas las áreas productivas, pero aunque aquí vamos a ver que este crédito tiene un importante reflejo en la producción, vamos a ver que está de manera equiparada. Bueno, la agricultura, la ganadería, la industria en cierto aspecto y el comercio, porque el comercio de alguna manera estaba ya muy de la mano de la agricultura, ¿no? También hay que tomar en cuenta que el comercio se trataba de un comercio del algodonero, ¿no? Este crédito era para la compra y venta del algodonero para aquellas despepitadoras que no tenían suficiente solvencia, o estas empresas que no eran, por ejemplo, las empresas, las de Guadalajara, las de La Laguna, las de Monterrey, como era la Guggenheim o era la Anderson Clayton, que también ellas daban un importante número de créditos al algodonero, pero aún así había otras pequeñas agroindustrias que necesitaban comprar, ¿no? Y comercializar. Entonces vamos a ver. Vamos a tener que ir cerrando un poquito, como en unos 5 minutos. Muy bien, gracias. Ok, Muy no, bien. gracias. Ok, entonces aquí vemos cómo el crédito a la agricultura cae a finales del 73, pero empieza a operar más el crédito hacia el comercio y también a la industria, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de agroindustria en este periodo. ¿Quiénes otorgaron pues estos números de crédito? Pues aquí vemos, ¿no? Que los bancos, el Banco Mercantil de Sonora, pues tiene un importante número de créditos. El Banco Ganadero y Agrícola, pues es el que despuntan de todos, ¿no? El Ganadero y Agrícola. Y el Banco Internacional del Noroeste, pues también va a tener una importante participación, ¿no? de estos créditos. En realidad, aquí estamos hablando, este es un gráfico no es real, este gráfico es un gráfico figurativo, es un gráfico simulado, porque el crédito que despunta a partir de 1942 y que va, en realidad va de la mano con ese desarrollo agrícola, pues no tiene nada que ver con lo que sucede en aquel gran crédito de los 4 millones de 1897 de 1913, que era un crédito muy importante, ni nada que ver con
los 7 millones entre el 25 y el 41. O sea, aquí estamos hablando de 1.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, en realidad no figurarían aquí. Entonces, estamos hablando de un crecimiento y de un impacto muy importante hacia las actividades productivas, pero en realidad tenemos 3 actividades productivas que despuntan, que va a ser la agricultura, el comercio y la agroindustria, ¿no? Entonces, la ganadería sí tiene impacto, pero en realidad no es tan importante como lo va a hacer la agricultura. Y otra parte importante que hay que ver aquí, ya para cerrar y terminar de afianzar estas conclusiones, tienen que ver con los grupos empresariales de cada región. Entonces, estos grupos empresariales que nacen como agricultores, pero después se afianzan con la inversión de capitales en las sociedades de bancarias con acciones y que forman parte de los comités y de estas mesas directivas y que van de alguna manera de la mano operando las uniones de crédito. Esto es lo que va a tener impacto, porque van a buscar siempre que el crédito sea bien dirigido, que el crédito llegue en tiempo y en forma y que el crédito cumpla con el objetivo de una cosecha de calidad. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, nos vamos con un panorama exhaustivo y cabal del financiamiento, digamos, del acompañamiento, del ensamble entre la actividad financiera y lo que derivó en cuanto a actividades productivas. Yo me quedo con muchos aprendizajes, muchas cuestiones sobre también lo que creo que surge bastante claramente en su exposición de la cuestión del crecimiento exponencial, digamos, del financiamiento, pero sigue siendo, digamos, un poco condicionado a ciertas actividades. Entonces ahí nos ponemos a pensar que el factor financiero efectivamente sí, y hay un componente de diversificación. Seguramente no serán las mismas cuestiones, digamos, y me gustó mucho su ejercicio del gráfico, aunque fuera simulado, porque efectivamente sí nos pone en situación, pero sí sigue siendo como un factor que debemos entender un poco con pinzas, porque pues sí es efectivamente, y así lo tiene que ser, un dinamizador, un facilitador, pero hay cuestiones efectivamente de las estructuras sociales, de quiénes eran los personajes que estaban tras esto. Yo he tenido oportunidad de trabajar mucho a Abelardo Rodríguez y vi muchas cuestiones allí, el Banco del Pacífico, las despropitadoras. Por ahí estaba revisando cuestiones también de cómo ellos, digamos, estos personajes pues fueron tan importantes, pero efectivamente sí marcan una trayectoria en el tipo de actividad a la que van o se movilizan los recursos. Entonces creo que nos da un muy buen panorama de Sonora. Voy a abrir el diálogo a quien quiera participar, y si no, pues yo también tengo un par de cositas ahí que comentarle. Muchas gracias. Yo tengo dos comentarios y pregunta. Me gustó en la explicación que da Gustavo, precisamente esta parte de la explicación social del funcionamiento de la banca, porque esta parte, si bien podemos tener lo correspondiente a los números, esta otra nos da unos matices muy específicos, ¿no?, sobre las redes sociales, las redes familiares, los grupos de la élite, y nos permite visualizar además y seguramente por ahí también lo debe de considerar Alejandro López, la integración de una red
entre los propios socios, porque seguramente así como nos explicaban Isabel, había socios que se repetían en el mismo, entre los bancos, entre los diferentes bancos. En San Luis también se presenta, pero los de San Luis seguramente están presentes en otros lados. Entonces, esta idea nos ayuda a entender de alguna manera esta forma de cómo podría haber estado también funcionando la banca a partir de estas conexiones de estas redes, ¿no? Y la pregunta puntual, y es para los dos, es la presencia de extranjeros como socios, mientras lo permitió la ley, ¿verdad? Si había ahí alguna presencia de extranjeros en alguna de las sociedades, ¿no? Ese es mi comentario y mi pregunta, ¿no? Gracias. Yo pienso que quien desee tomar la pregunta o recogemos un par más. Sí, no sé si Cuauhtémoc quiere Bueno, comentar algo. antes de que... Bueno, perdón. Bueno, Perdón. también. Claro. No, Sergio, solamente atento aquí, desde luego que con atención escucho. Gracias. Alejandro. Sí, un poco retomando el comentario del doctor Cañedo, yo creo que es muy similar la creación de todas estas instituciones, tanto públicas como privadas, en donde las redes socioeconómicas dejan su huella por el paso del tiempo, ¿no? Ya sea desde el porfiriato, y yo creo que si le analizamos para atrás es impresionante ver cómo estas redes sobreviven a través del tiempo, ¿no? Y nos dejan claro esta presencia de las familias, tanto desde una primera, segunda hasta tercera generación, de cómo están presentes en esta arena política y en estos espacios de sociabilidad. Al doctor le agradezco mucho porque fue un acercamiento cuando yo hice también mi tesis doctoral ahora hace poquito, y es muy, muy similar la presencia de estas redes socioeconómicas en la élite para la configuración de estos espacios, ¿no? Y también en la cuestión de la doctora, las instituciones bancarias, cómo se van transformando también, ¿no? Y deja claro ver esta situación que pasaba con las casas de comercio a finales del siglo XIX, por lo menos aquí en San Luis Potosí, cómo estas casas de comercio quebraban o ellas mismas se autoquebraban para luego fundarse con otros socios, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, yo me uno a la pregunta del doctor Cañedo. Aquí, por lo menos en San Luis Potosí, sí hubo bastante capital extranjero. Pues ya cuando se quedaban aquí en México, pues ya era considerado como capital mexicano. Pero, ¿qué pasaba con estas ciudades muy cerca de Estados Unidos? Y decía, pues yo creo que sí, me atrevo a decir, porque pues es la pregunta que también quisiera saber, ¿qué pasa con el capital extranjero y la presencia de extranjeros en la élite tanto de Sinaloa como de Sonora? Perdón, y agrego un detalle con uno de los mapas que nos presentaba Ana Isabel. Ahí nos señalaba las matrices y las sucursales, y se ve un movimiento y unos cambios. Y cómo están en la frontera de repente más las matrices, y luego cómo se redistribuyen en el estado y se van hacia otras partes, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que comenta Alejandro. Gracias. Como ustedes decidan de tomar las preguntas. Vamos adelante, tú pusiste primero. Muy bien. Bueno, pues agradecer los comentarios, las explicaciones, ¿no?, que han dado, lo que han visto con la exposición y con el trabajo. La pregunta puntual del doctor Sergio, pues es, sí hubo presencia de capital extranjero, pero eso en el porfiriato y después, en los años inmediatos después, no. Ya creo que con la Constitución de 1917 se prohibió la presencia de los extranjeros. Entonces, en el Banco Occidental de México, que era la casa matriz que la tenía en Mazatlán y que había surgido en 1898 a partir de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897,
Había una compañía norteamericana que tenía un paquete de acciones muy importante y que se dedicaba a la minería en el estado de Durango. Pero por la misma legislación bancaria que prohibía ahora la presencia en las instituciones bancarias de capital extranjero, de inversionistas extranjeros, lo trasladaron se deshicieron de ellos, ¿no? Lo compraron los comerciantes que estaban en Mazatlán, que ya estaban naturalizados, que ya venían desde la época del Porfiriato, desde antes algunos, ¿no? Entonces, así fue como se deshicieron. Y más adelante, en lo que fue el Banco del Noroeste, el Banco Mexicano de Occidente, el Banco de Sinaloa, el Banco de Culiacán incluso, hubo accionistas de origen griego que, como sabes, he trabajado el tema de la presencia de los griegos en el estado de Sinaloa también y de la importancia económica que tuvieron. Pero ya estaban, se puede decir, naturalizados mexicanos, ¿no? Pues ya se consideraban mexicanos, incluso serían parte incluso de la segunda generación, ya en los 60, 70 estamos hablando. Y ahí sí aparecen varios inversionistas de origen griego, pero ya son mexicanos, sinaloenses, ¿no? Entonces, sí hubo esa presencia de extranjeros, pero limitada y con con esos matices, ¿verdad? Bueno, eso sería. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, bueno, gracias. Bueno, es que yo creo que coincide con lo que está diciendo Gustavo, ¿no? En el sentido que la participación de extranjeros durante el porfiriato pues fue más loable porque era permisible, ¿no? Esta entrada de extranjeros y que además, pero de alguna manera sí se les pedía que se naturalizaran para formar parte de una empresa y que la empresa se registrara como mexicana. De alguna manera sí se naturalizaron como mexicanos porque sí se involucraron con el Banco de Sonora, ¿no? Y después con el Banco Hipotecario. Pero lo que sucedió, que llegado el momento de la revolución, ellos parten, dejan el país y no regresan, ¿no? Entonces, cuando viene la otra oleada de extranjeros, que también son alemanes, un número importante de alemanes, un número importante de franceses, que se van a ir, e italianos que se van a ir asentando en la costa, estos vienen con conocimiento, pero vienen sin dinero, porque de alguna manera son expulsados de manera natural o que vienen huyendo de la Primera Guerra Mundial y llegan a México para salvaguardar sus familias, su entereza, ¿no? Lo que ellos buscaban era sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, ese conocimiento de alguna manera despunta y los hace, se naturalizan sonorenses y mexicanos, y ese conocimiento les ayuda muchísimo a despuntar en sus producciones agrícolas, de tal suerte pues que se convierten prácticamente en líderes, ¿no? De líderes me refiero a que potencializan tanto su conocimiento, a que tienen una serie de seguidores, sobre todo en el cultivo del trigo, ¿no? Por el conocimiento, los italianos que llegan a la costa y los mismos alemanes que llegan a los valles y que ya sabían cultivar el tomate, que ya sabían cultivar, tenían cierto conocimiento, pues les ayuda muchísimo porque empiezan a trabajar como peones, o sea, como trabajadores del campo, y con la vuelta de los años y la privatización del Valle del Yaqui se convierten en agricultores. Pero algo que les ayuda muchísimo fue casarse con sonorenses, ¿no? Y que definitivamente ya no vuelven a sus países, ¿no? Eso lo dejan claro, pues, algunas familias, algunos descendientes. Por algo, cuando revisamos nosotros, bueno, los apellidos de Ciudad Obregón, pues son muchísimos apellidos extranjeros, de origen que no son de origen sonorense, ni mucho menos mexicano. Entonces, esta llegada de los barcos al puerto de Guaymas y la noticia de que en el Valle del Yaqui había trabajo,
pues les ayudó muchísimo a llegar allí, ¿no? Pero esa es una idea de que hay que dejar claro de dónde forman el capital, porque si bien es cierto que, por ejemplo, que Schwarzbeck, el apellido Schwarzbeck y otros apellidos alemanes que perviven y que son muy importantes en Ciudad Obregón, que dejaron una historia y que tienen una historia en su descendencia, pues ellos piensan que ya venían, ¿no? Que ya venían con capital, pero en realidad el capital lo forjaron en el valle. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera preguntarles si digamos en estos, sobre todo cuando entra las bancas de fomento o este componente más público del financiamiento, ustedes podrían notar a lo largo, digamos, en estas trayectorias de tiempo, de alguna manera una complejización, digamos, casi técnica. Pensamos mucho, yo por ejemplo lo veo desde la Nacional Financiera con la industria de guanos y fertilizantes o con algún tipo de cuestión que efectivamente, si bien los dos estados llevan un perfil que sigue siendo agrícola, yo creo que ahí hay unas diferencias, por lo que le decía a Ana Isabel, de la centralidad, si se quiere, casi de los sonorenses, incluso en la banca de desarrollo, la Nacional Financiera la crea Abelardo Rodríguez. Entonces ahí yo les quería compartir un segundito, una tablita por allí que revisando lo que ustedes nos comparten hoy, tenía vista, también cuando hoy es el día de las tesis doctorales, ¿no? Pero aquí está, cuando era gobernador del distrito de Baja California, Abelardo Rodríguez, quien fuera presidente después, esto fue 23-29, sí fue como, digamos, le decíamos en la tesis de mi director Carlos Manchal, Francisco Zapata, le decíamos como era un presidente emprendedor, tenía mucha raigambre empresarial. Entonces aquí están como las empresas o los emprendimientos fomentados por él cuando era gobernador, y aquí vemos las despepitadoras, digo, todas estas cuestiones, efectivamente algunas en Baja California, pero otras también digo, a lo largo también de otros estados. Y estaba justo pensando que probablemente con la entrada, como intentando ver a ver si podríamos ver entre lo público, o diferenciar o distinguir si el financiamiento público de alguna manera, al tener un componente de planeación o de modelo, aunque ya nos hizo notar el doctor Gustavo las diferencias entre el modelo nacional con el modelo regional, pero si de alguna manera hay algo que se pueda notar, o que involucre componentes de planeación o de tecnificación o de cierta como de cierta diversificación en la producción de manera como relevante al entrar a la banca de fomento. Esa sería la pregunta que yo quisiera hacerles a los dos. Y dejo de compartir pantalla ya. ¿Repites esto último, Natalia? Hablas de tecnificación y... Sí, como de tecnificación, como asociar el financiamiento propiamente público y sobre todo porque Nacional Financiera, por ejemplo, hacía tenía un componente también de investigación, de centros digamos, de fideicomisos, de como diferenciados, a ver si con el financiamiento público pudiéramos asociar de alguna manera pues un tipo de financiamiento que no fuera solamente o que no tuviera como correlato solamente la acumulación en las familias y de los capitales, sino algo con un panorama que hubiese extendido como el panorama en términos de despliegue y desarrollo económico. Bueno. La pregunta está medio compleja, pero
Mira, como lo indicaba, yo sé que tu interés va más por el lado de ver el financiamiento a la industria o al desarrollo industrial. Nacional Financiera, pues supone es una institución para fomentar el desarrollo industrial, la industrialización en el país. Pero yo creo que en lo que respecta al noroeste, bueno, ahí yo pondría a Sinaloa. En realidad, la participación de Nacional Financiera en el fomento de la actividad económica industrial o agroindustrial en el estado fue irrelevante. En realidad fue muy pequeña. Sí. No he encontrado mucho yo, porque sí he buscado, pero no he encontrado mucho sobre la participación de esta institución en el financiamiento a la industria del estado. Donde he encontrado algunos casos muy específicos es a la industria cañera, a la industria azucarera, más bien, a la producción de azúcar. O créditos que se otorgaron en algunos casos específicos, por ejemplo, para la creación del ingenio de Costa Rica, que inicialmente se llamó Sanalona y que estaba como a 30 kilómetros de Culiacán hacia la zona sur, oriente de Culiacán, que hoy pues es una ciudad intermedia, Costa Rica, que está dentro del hinterland de Culiacán, vamos a decir. Para la creación de ese ingenio azucarero que se creó en 1948, empezó a funcionar, pero empezó en 1946, intervino Nacional Financiera. Intervino también, aunque no te puedo explicar así a detalle, en el caso del ingenio de los Mochis, sobre todo cuando los norteamericanos que eran los propietarios y que habían heredado el ingenio, que lo venden a la familia Suárez, ¿no? Que tiene que ver que los Suárez pues eran también importantes, o era un muy allegado, o que estaba al poder político, o era parte de la estructura del poder político, de la élite política en los 60, en los 70. Entonces, ahí interviene Nacional Financiera también, dándole un crédito a esta familia para que adquiriera o pagara el ingenio. Así surge también, como te decía, el ingenio de Costa Rica. Entonces, es muy específica la participación de Nacional Financiera en el Estado, que tendría, casi diría yo, se redujo al fomento de la industria azucarera, que era una industria azucarera que también tenía origen antiguo, ¿no? Desde el Porfiriato venía. Surgió, por ejemplo, uno de los recientes, sería ese ingenio de Costa Rica, y que en gran parte surge por impulso o con crédito de la Nacional Financiera. Y también intervienen otras instituciones, no recuerdo cuál es ahorita, pero interviene de forma importante Nacional Financiera. Entonces, en el caso de Sinaloa, sería realmente reducida la participación de esta institución para el fomento de la economía regional y sobre todo para el fomento o el impulso a la industria, ¿no? Aquí, como te decía, la banca de fomento, que tiene una participación mayoritaria en el impulso de las actividades económicas, es la banca especializada en el sector agropecuario. Es decir, es muy clara Yo hice un comparativo con el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas, y era mínima la participación de esta institución bancaria, que era para fomento de la instalación de drenajes, agua entubada, pavimentación de las calles, arreglo de las calles en las ciudades, en las zonas urbanas, comparándolo con el Banco Nacional de Crédito Agrícola o el Banco Nacional de Crédito Equidad. Aún así, ese banco, la participación de él era minoritaria comparándolo con las otras instituciones. Igualmente pasa con Nacional Financiera para el caso específico de Sinaloa. Es lo que he encontrado. Que te iba a preguntar, pero es un dato curioso. Hay una compañía que se llama Cemento Sinaloa, que a mí me surgía revisando las cifras de Nacional Financiera, pero yo no sé si es extranjera porque la encuentro también como San Luis Mining Company. Y son estas compañías que no sé si son extranjeras, nacionales, en los 60 con bastante financiamiento con intermediación de Nacional Financiera, pero lo que digo, me sale también como bajo el nombre de San Luis Mining Company. Ok.
no lo sé. Y hay otros financiadores, pero efectivamente sí, en Sinaloa no. De hecho, de los estados, estoy tratando, ya la encontraré después, una gráfica. Sinaloa es de los estados que menos tuvo directo de Nacional Financiera, pues recurso. Hay compañía eléctrica de Sinaloa también, pero eran en los 50, pero la verdad no era lo más. Creo que efectivamente, como tú lo detectaste en tus estudios, doctor, pues sí, son los bancos ya específicos del fomento agrícola, y eso pues ya condiciona el patrón productivo. Sí, esta compañía, San Luis Mining Company, era también una de las accionistas o los propietarios de esa compañía, que era una compañía norteamericana minera, fueron precisamente los que tuvieron participación accionaria en el Banco Occidental de México y que por la nueva legislación tuvieron que deshacerse de esas acciones. Pero tenían negocios también mineros, Natalia, en Durango, ¿no? Entonces, yo creo que ya para los 60 y los 70 estaban funcionando con prestanombres, ¿no? Han de haber tenido precisamente representantes en México, ¿ah? Bien. Ana Isabel, ¿ves? Muy bien. No, creo que yo entendí de otra manera tu pregunta, Natalia, y que quiero ver y pensar, a ver cómo lo entendí. Claro. Entendí que de alguna manera Nacional Financiera pues tenía un cierto tipo de fomento o créditos dirigidos para ciertas actividades, ¿no? Y entonces, en el caso de lo que estamos hablando para Sonora, ¿cómo se hicieron especialistas para ese tipo de créditos, ¿no? Si entender cuál era el conocimiento hacia la tecnificación, ¿no? Es decir, tenemos ahí un apoyo. Por una parte, el Banjico tenía un departamento de investigaciones sobre... Banjico no otorgaba créditos hasta hacer un estudio socioeconómico del área y una vez realizado el estudio, pues daba el crédito de acuerdo a los resultados, ¿no? Del tipo de tierra, de la humedad del suelo, del agua, etcétera. Y sobre todo los climas, ¿no? Bueno, todo era un conjunto, ¿no? Además la población, los caminos, etcétera. Y una vez terminado el estudio, otorgaba el crédito, ¿no? Sobre todo hacía estos estudios para los colonos, o sea, donde ya ves que después, entre 1936, 37, el gobierno mexicano pues otorgó cierto número de hectáreas a colonos, ¿no? Que estos colonos eran muy diferentes a los ejidatarios y cuando iba a otorgar créditos para para el cultivo, hacía esos estudios. Luego tenemos también que las uniones de crédito no sé si por estructura, en la forma normativa hacia el interior de las uniones de crédito, tenían que tener también esa organización técnica, esa formación técnica para los agricultores. Al momento de recibir un crédito, un agricultor, o más bien el agricultor no recibía el crédito hasta no haberse orientado sobre lo que iba a cultivar, los tiempos, el tiempo de riego, y además tenían estaban acompañados por unos técnicos asesores. Y lo mismo hacía con la banca privada, ¿no? La banca privada revisaba, porque no solamente era la cuestión del crédito, sino también con el seguro, con este seguro, y sobre todo para afianzar que el productor estaba sembrando, pues sí tenían una fiscalización. El supervisor podía llegar cualquier momento, ¿no? De noche o de día, para ver si estaban regando. Y hay allí unas notas curiosas, que se encontró el regador dormido, que se estaba tirando el agua. Los archivos son fantásticos, ¿no? La verdad. Entonces,
Pero también hay por parte de Bancomer, y es donde entra la parte muy importante de Manuel Iglesias en esta región del noroeste y sobre todo de este señor Osete, no recuerdo cómo se llama, también no sé si también es Manuel Osete, que es parte de Banamex y que viene siendo parte importante de los ejecutivos de la mesa directiva de Banamex, que viene estando en el Banco de Nogales, porque sí hay recabé historias de vida de que el Banco de Nogales otorgaba créditos sí o sí para la importación de ganado o para el cultivo de ciertos productos con la observación, o sea, con esta vigilancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el Bancomer tenía estos estudios económicos regionales, ¿no? También tenía departamento de estudios económicos regionales, pero lo que vino, por así decir, a potencializar el noroeste viene siendo el CIANO, el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, con Norman Burlock, y que después cambia, hoy o recientemente cambia a CINBOR, al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Norman Burlock. Entonces, eso tiene que ver porque los agrónomos que estaban ahí en este centro de investigación no solamente iban de la mano con los agricultores, sino que les daban la indicación qué tipo de semilla, si la semilla, por ejemplo, el algodón no era la misma para la costa que para Caborca o para el Valle del Yaqui. Cada lugar tenía su propia semilla. Se descubrieron varios tipos de semilla de trigo. Entonces, esa tecnificación y sobre todo la cuestión de, entrando ya en términos y en terreno del Banco Nacional de Crédito Agrícola, allí te podría decir que el Banco Nacional de Crédito Agrícola apoyó muchísimo a los agricultores de escasos recursos. ¿Cómo? Con estos créditos de refaccionarios, con la construcción de tractores, pero con los estudios topográficos para la perforación de pozos. O sea, de pronto, en la costa de Hermosillo se incrementó de 50 a 400 pozos. Lo mismo sucede en el Valle del Yaqui. O sea, en el Valle del Yaqui no se habían considerado los pozos hasta que ya se privatiza todo el valle y allí el Banco Nacional de Crédito Agrícola es el que da este financiamiento refaccionario para la perforación de pozos, la compra de tractores y en realidad por eso vamos a tener una agroindustria que va a estar en desarrollo o en potencia porque tienen esta infraestructura y que de alguna manera las uniones de crédito también se van a convertir en despepitadoras y se van a convertir en centros de investigación y no se van a convertir, sino que van a tener, de hecho son muy grandes. No sé si ustedes ya conocen el edificio de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, ¿no? La UCAI es grandísima, es de varios pisos, está por la calle Adolfo López Mateos, creo acá, es muy grande. La UCAC no es tan grande, pero especializó a los agricultores, o sea, los fue educando, los fue formando, de tal manera que los agricultores no recibieron el crédito de manera suelta, o sea, siempre dirigida, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba dirigida a un tipo de cultivo? Porque el banco siempre va a buscar recuperar el crédito y que este producto tenga un valor de alto precio en el mercado nacional o internacional. El trigo siempre iba a tener un buen precio y hasta la fecha en el mercado nacional. Ahorita el trigo de aquí del Valle no se dirige al mercado nacional, se dirige al mercado hacia, o sea, creo que está en África, en el norte de África, ¿no? Está colocado este trigo y lo mismo con el garbanzo. Se sigue produciendo garbanzo. Acabo de tener contacto con unos garbanceros a principios de este año
Y esta comunicación que tuve fue que la producción de garbanzo fue buenísima este año y que iba en realidad para el sur para el sur de Europa y para el norte de África, ¿no? Entonces, que es donde se concentra, ¿no? Esta producción. Entonces, por ejemplo, el CIMID, ¿no? El CIMID siempre va a estar en todo el país. El CIMID va a estar acompañando a los agricultores en todo el país y una parte importante de este financiamiento que nosotros vamos a tener, no tanto en Nacional Financiera, porque hasta donde entendí yo Nacional Financiera en las investigaciones que hice tanto durante el doctorado como después del doctorado, fue que Nacional Financiera era para la cuestión del comercio internacional. No estoy segura si es efectivamente para ello, pero y para la cuestión también del crecimiento empresarial, o sea, de manera vertical. Así lo entendí. Pero el FIRA que estuvo presente y que después desaparece, bueno, el FIRA pervive, ¿no? El FIRA está presente hoy en día y da los créditos muy focalizados. Hace poco hice unas investigaciones en línea, porque ahora afortunadamente todo se puede ver ahí en línea. Vi que los créditos del FIRA están muy focalizados a ciertos productores que, por ejemplo, que van a sembrar un tipo de chile o que van a sembrar 5, 6, 10 hectáreas de chile, de melón o algún tipo de producto. Entonces, y que en algunos casos ahora, que me parece muy importante, son créditos para mujeres, ¿no? Eso también es algo muy importante. Pero me salí del tema. El tema es cómo el FIRA estuvo presente en este periodo y yo quiero concluir al FIRA. Yo no me quiero quedar con las ganas de ir a indagar al FIRA y sus respectivas oficinas, que creo que están en Michoacán, para ver esos fideicomisos que eran para la producción agrícola y que eran para la apertura de estos espacios, ¿no? Sobre todo de la apertura de la frontera agrícola en los valles de Sonora, porque es muy importante cómo el Banjico abrió varios fideicomisos y estuvieron enfocados. Por ejemplo, Sinaloa, si mal no recuerdo, Gustavo, por ahí, el FIRA dio unos buenos financiamientos para el desarrollo de la producción agrícola. No sé si recordarás o si tendrás en mente. Es todo, por mi parte, no sé si quedó algo ahí. Bien, muy bien, como decía el amigo George. Continuamos. Ya nos vamos. Lo que pasa es que Sonora había sido muy agrícola, luego se convierte en una Sonora industrial, pero este capital no tiene nada que ver con el financiamiento nacional. Es un capital que viene ahora sí de manera externa y que tiene intereses externos, y que el capital nacional no está dirigido a esa operación. Vamos a ver un cambio en la dinámica productiva muy distinta, ¿no? Dices eso, doctora, desde más o menos ¿qué años? Como transnacionalización del capital y como de mediados de 1980, casi en los 90, donde ya tenemos a la industria manufacturera en el Estado, y que el Estado se convierte en una industria pues ensambladora, ¿no? Y se deja de ver a la ganadería y a la agricultura como los polos de desarrollo. Bueno, la minería siempre ha sido, ahorita vuelve a estar en auge la minería, y sí tenemos que es una minería de capital nacional en su mayoría, ¿no? Sobre todo por el Grupo México, que estaba colocado acá en Sonora. Claro, tiene sus que veres, pero está colocado acá en Sonora. Dejó de generar una importante derrama en cuanto a la captación de buena mano de obra y la derrama que tiene la mano ocupada, ¿no? Pero en términos de exportación de cobre, es el principal exportador de cobre, ¿no? Pero en realidad
no necesita inyección de capitales, tiene su autofinanciamiento, por así decir. Y en el caso de la industria manufacturera, cuando llega la Ford y de ahí de manera concatenada llegan estos clústeres, pues no tienen que ver tanto con el financiamiento de Nacional Financiera, hasta donde yo tengo entendido, tiene que ver con el financiamiento de capitales externos, ¿no? Sí. Y no sé si incluso con el Banco Interamericano, incluso no lo sé, pero sí muy importante cómo dejó Sonora quebrantado después de la nacionalización de la banca, porque ustedes vieron que Sonora tenía importantes bancos y cómo se habían capitalizado, y después de la nacionalización, pues estos grandes empresarios prácticamente volvieron a nacer como de otra manera, o sea, se reinventaron, ¿no? O sea, y sí son fuertes ahorita, ¿no? Sí son fuertes, pero habría que estudiarlo desde otro punto de vista. Por eso yo cierro mi estudio en 1976, para no complicarme la vida, porque si lo extendía, entran otros parámetros, entran otras variables, y en 1976 cierra la banca especializada, ya no entro con la banca la banca múltiple. La banca múltiple pues ya entra con otros tipos de cuestiones. Sin embargo, aquí tenemos pues esta participación, además de ver los depósitos y de ver la cantidad o la capacidad de otorgar financiamientos y las recuperaciones, es muy importante, porque en el caso de la banca del Nacional de Crédito Agrícola, por ejemplo, y el Banco Nacional de Crédito Digital, pues no todas eran las recuperaciones al 100%, tenían unas recuperaciones al 70%. Los cultivos siniestrados eran muy importantes se reportaban, los ejidatarios reportaban el cultivo como siniestrado y no pagaban el crédito. Entonces, pero aquí con la banca privada, difícilmente un particular va a reportar el cultivo siniestrado, porque no le conviene, ¿no? Son otras lógicas. Yo ahí coincido contigo. Mis estudios sobre Nacional Financiera también los cierro en el 74, de hecho, cuando se convirtió en banca mixta, porque ya empiezo a tener a tener que involucrar otras dimensiones en que cambia totalmente el tipo de estudio y lo que se está buscando, así que la pregunta incluso. Entonces yo ahí coincido con que no hay que complicarse la vida, ese es otro estudio y bueno. Una pregunta personal, Natalia. Sí. ¿Trabajaste con la doctora María Eugenia Ibarra? Sí. Yo soy postdoctorante de ella. Ya te ubiqué. Las azucareras muy claras, sí. Muy claras. Pues, bueno, yo creo que Sonora es muy curioso que nos haya tocado y creo que nos va a tocar ir cerrando porque nos cierran la sala virtual además. Okay. Es bien curioso que nos hayan tocado los dos estados porque si bien tienen el perfil agrícola, aquí podemos encontrar un germen de la distinción entre una agroindustria o eso que yo les preguntaba y los dos lo captaron muy bien, una posible planificación, una cuestión más, inversiones a largo plazo sin necesidad de que devolvieran inmediatamente réditos. Lo que hace la Nacional Financiera, ahora que lo decías, Ana Isabel, es banca de desarrollo. Y lo que hemos visto es que en América Latina las bancas de desarrollo fueron como esos instrumentos para lograr canalizar la inversión justo en este cambio de modelo de la ICI, ¿no? Aquí yo creo que, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención en Sonora el proyecto del Valle del Yaqui, para la construcción del canal y el sistema de irrigación. Era muy cuantioso, es 1950, eran 17 millones de dólares, 18 millones de dólares casi, siendo que, por ejemplo, Altos Hornos, que era otro de los, que digamos, industria acerera y siderurgia, y en los años además en que los Altos Hornos significaban lo que significaban para el desarrollo nacional, eran préstamos de 16 millones, o sea, era casi
equivalente lo que entraba por Nacional Financiera al Valle del Yaqui en términos de canales de irrigación. Entonces, yo creo que efectivamente, pues, ahí lo público, pues, después de este parteaguas de los 80, de la nacionalización bancaria, de lo ocurrido, pues sí pierde, o no, cambia, estamos ahí viendo cómo se reconfigura, pero sí pienso que ahí lo financiero nos toca, bueno, esa es la apuesta del seminario, estarlo como ubicando, cuál fue su rol real, y en la región a mí me parece que esto ha sido muy rico, verlo por ejemplo en el norte de México, porque obviamente en el centro que creció casi con Nacional Financiera, el Estado de México, en fin, es mucho más obvio. Verlo en el norte de México es ponernos en situación como de ver su impacto real en unas economías que ya venían con una pujanza propia o con unas lógicas bien particulares y propias. Yo creo que todo esto, y es una invitación que dejo, lo vamos a ver en nuestra sesión final, nuestra sesión de cierre, es el 1 de diciembre, tendremos la sesión de aprendizajes y caducidades y vigencias de todo esto que hemos estado hablando. Va a estar el doctor Juan Carlos Moreno Brit con nosotros. No sin antes, bueno, yo aprovecho para comentarles nuestro programa, la próxima sesión. Vamos a seguir con el norte de México, con uno de los mayores exponentes de la historia económica del norte de México. Vamos a tener la plática del doctor Mario Cerruti, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el tema sobre el crédito prebancario a la consolidación de la banca regional en el noreste, Monterrey y La Laguna, 1870-1950. A la misma hora, a las 16:30 de San Luis Potosí, hora local. Esta vez vamos a estar en formato híbrido, unos presenciales, otros virtuales. Y pues sencillamente agradecerles, muy importante cada una de sus miradas, de sus posturas, para este seminario, muy enriquecedoras. Todo, incluso como decía el doctor Gustavo, que no haya participación como la esperada, es un dato interesante ya para esta iniciativa de rastrear qué tanto este financiamiento público implicó o está implicado en el cambio de modelo o en las inercias en los modelos. Es todo lo que buscamos acá ver. Los dejo platicar. Muy bien, Perfecto, Natalia. pues gracias. Una pregunta, Natalia, si ya publicaste o te podemos leer sobre lo que acabas de comentar, la participación de Nacional Financiera. No, la tengo, he publicado con la doctora María Eugenia Romero un artículo, tengo un capítulo, tengo otro artículo en Historia Económica también de guanos y fertilizantes, pero los tengo como todos ahí. Ahora estamos mirando si hay posibilidad de un libro, pero te envío material, claro que sí. Muy bien, te agradezco muchísimo. No, pues además agradecerte la invitación. Muchísimas gracias, Sergio, Natalia. Gracias también. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Nos vemos. gracias. Isabel, muchas gracias. Saludos, gracias por las intervenciones. Nos muy estamos nutritivas para viendo. Muchas gracias. la economía. Hasta luego a todos, Natalia. Saludos. Nos vemos. Saludos, Natalia, Adiós. Sergio. Buenas tardes. Buenas noches. Hugo Chao. López, adiós.